Ok, hola, bueno, em, voy a presentarme. Mi nombre es Dana y estudio los derechos humanos de la mujer y voy a expresar, luego de haber obtenido información acerca de los movimientos y los tratados internacionales y los comités que defienden y protegen a la mujer en todos los ámbitos sociales, culturales, familiares, más bien institucionales. Y para mí entender el feminismo va más allá de un movimiento, de una circunstancia, de una lucha, una moda, como escuché denominarlo. Para mí el feminismo es mucho más que eso, hasta me atrevo a decir que es ser hombre y mujer, y es identificarse como ser humano con otros seres humanos. O sea, realmente hay una construcción en lo que el movimiento busca la igualdad, pero a la vez hay que entender que hay una diferencia biológica y hay que respetar a la mujer en su sentido, respetando la diferencia biológica, como dije, y buscando, reconociendo esa diferencia, buscando la igualdad. Realmente la construcción en una fase de lo que representa el feminismo es, digamos, si lo tuviese que escribir con palabras, sería lucha, sueño, poder creativo, subordinación, impunidad, desobediencia, fortaleza, perseverancia y fe. Creo que a lo largo de todos los años, desde que se ha iniciado, mujeres desde su ámbito desde un ámbito social, pero a la vez desde una lucha individual, que luego fue buscando y fue logrando el apoyo de otras mujeres que se sentían identificadas con la lucha individual de muchas mujeres a partir del siglo XV. Lo que refleja es eso, ¿no? Un sentido de perseverancia y una búsqueda por la igualdad y por la defensa de la propia integridad personal, y digamos, tratando de lograr no solo un beneficio individual, sino un beneficio colectivo. Creo que la mujer tiene eso especial, particular, que la hace tan valedera como real y merece ser escuchada y tratada con respeto. Inclusive a veces es triste ver feministas que buscan que consideran que el hombre es una figura a seguir porque desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Desde el inicio, podría atreverme a decir que desde el inicio de la humanidad siempre ha existido, porque las primeras instituciones como la iglesia y digamos los primeros órdenes sociales veían, el hombre demostraba una hegemonía por sobre la mujer, entonces la mujer ha tomado al hombre como referencia, como para, digamos, no copiarlo, sino internalizar su conducta y así buscar un reconocimiento dentro de la sociedad. Yo creo que en ese sentido, para mí la mujer pierde su individualidad y la diversidad, que es lo que la identifica como mujer, y desmerece su intuición emocional, y a la vez, si quiero parecerme al hombre, estoy implícitamente reconociendo mi subordinación, y eso es algo que digo, desmerece el propio sentido individual de la mujer, y a la vez en una situación de
no quiero generalizar, pero sí desfavorece al movimiento que busca una igualdad reconociendo las diferencias biológicas. Para mí ser feminista es estar de acuerdo con la igualdad de derechos y reconocer la valía de mujer en todos los ámbitos sociales, políticos, institucionales. Con esto no quiero decir que a una ama de casa no se reconozca menos valiente que a una empresaria, ni que a un hombre dedicado a los quehaceres hogareños pierda su masculinidad y hombría, ¿no? El feminismo ofrece ver esa necesidad de que una mujer puede estar, que no queda relegada a una etiqueta y que se la tome y entienda con toda su diversidad. Entonces, ¿en qué momento entendimos que el hombre era nuestra fuente de protección, seguridad y confianza? Las mujeres biológicamente están preparadas para soportar mucho más dolores que el hombre. He visto con mis propios ojos mujeres levantarse una y mil veces de una depresión y luchar día a día contra ella, y vi hombres no tolerar la depresión y convertirse en prisioneros de esta enfermedad. Vi hombres y mujeres luchando contra ello. Entonces nos merecemos ser reconocidos como seres humanos con iguales valores, con las mismas oportunidades, y eso también para mí es lo que define el feminismo. También entendí que es una vía para que muchas mujeres no se sientan solas en la búsqueda de su propia identidad, en la búsqueda de su propia personalidad y su valor individual y colectivo, sus límites, sus virtudes, cuándo guardar silencio y cuándo gritar. En fin, conocerse a sí misma. Creo que el movimiento feminista fue un alivio para muchas mujeres que vieron la lucha de otras y exclamaron: Dios, gracias, digamos, no estoy sola. Muchas mujeres sienten eso mismo y que han experimentado cosas similares y eh, entendieron que no estaban solas dentro de esa búsqueda de sentido y de no estar relegada y subordinada a un hombre, ¿no? Digamos, cuando uno, eh, sobre todo generalmente hay una escritora que habla de la mística de la feminidad, que es Betty Friedan, que ella describe como cuando una mujer queda relegada a sus quehaceres hogareños, llega un momento en cuando sus hijos son adultos y cuando su marido, digamos, solo queda al cuidado de los quehaceres y a servir al marido, empiezan a tener una tendencia a la depresión y al alcoholismo, o a la adicción a pastillas, o a, digamos, a un vacío interior, y se habla como del problema que no tiene nombre. Y en realidad es eso, ¿no? Creo que lo que demuestra el feminismo es también una fuerza humanizadora, en el sentido de que, las mujeres eh, tienen que entender de que parte de lo que las relega a esa situación que no tiene nombre es una parte de debilidad, de falta de confianza en sí misma, de falta de fortaleza, y que creo que todas experimentamos en algún momento de nuestra vida esa situación, y hasta a veces se vuelve una situación de vida o muerte. Entonces entender el sentido y, y, y creo que en ese sentido también entra un poco la búsqueda de un sentido eh, interior, más espiritual, por lo menos lo que da mi experiencia. Eh, y es eh, sobre todo para aquellas mujeres que han decidido tomar un camino de no formar una familia, no estar relegada a un hombre, no tener que
sentir la necesidad de que necesitan una fuerza masculina para seguir eh, o para continuar como en un camino que a veces lo confunden con que ese camino tiene que ser un camino en compañía y no es así. Creo que es un camino, siempre es un camino individual, y creo que la fuerza siempre está dentro, no afuera. Entonces me parece que lo que lo que muchas mujeres eh, desde desde la Europa occidental del siglo XV, cuando surge el movimiento renacentista, que fue el que dio más o menos el pie a que muchas mujeres se sientan por esa fuerza, por ese humanismo renacentista, y también con el auge del socialismo como movimiento social y político, dio la oportunidad para que muchas mujeres pudieran, eh, digamos, tener la libertad de manifestarse y expresar sus ideas en todos los ámbitos, no solamente con manifestaciones, sino en la literatura, en la escritura, en el arte. ¿Por qué, digamos, por qué menciono el movimiento renacentista? Porque entiende la belleza y la naturaleza de la mujer como ser espiritual. Recordemos que se veían muchas figuras religiosas en ese momento, y el arte de esa época manifiesta esto. Entonces se la ve también a la Virgen como una guía espiritual, y creo que hay mucha sabiduría dentro de ese movimiento en particular, que dio el impulso a que, eh, a que muchas mujeres puedan tener la oportunidad de manifestarse y de ser reconocidas dentro de un poder que ya está, un poder bastante establecido, sobre todo, por ejemplo, con instituciones como la Inquisición y demás poderes de la monarquía en ese momento. Entonces creo que eso impulsó a que sin duda muchas mujeres fueran perseguidas, encarceladas, quemadas, y hasta inclusive dieron la vida por este movimiento. Y a partir de ese momento se fueron consiguiendo muchos derechos, muchas facultades en temas en temas sociales, como el igual salario de las obreras en ese momento. Desde ahí hubo una igual participación dentro de la tenencia de los hijos, se empezó a reconocer, se toma el divorcio como un principio legal, una facultad de que las mujeres podían tener una igual tenencia dentro del ámbito familiar cuando tuviesen hijos y decidieran divorciarse. También empieza a haber una libertad sexual de la mujer cuando no respetan esas imposiciones más tradicionales de una cultura más conservadora, en optar por tener un compañero y no casarse. Empiezan a haber luchas en cuanto a la fecundidad en temas como los anticonceptivos. El aborto se empieza a hablar ya eh, más o menos en el año 1978, 79, sobre todo en Inglaterra y en Francia, que sin duda fueron, o sea, también sin duda fueron un poco más innovadores, porque desde allí surge más o menos el movimiento de liberación, sobre todo con la Revolución Industrial y con la Revolución Francesa. Pero también hay que reconocer que, por ejemplo, en América, con la independencia,
con la independencia de los Estados Unidos, da también el pie a que Francia, por ejemplo, tome en cuenta mucho más cuando se habla en términos de libertades y de libertad, también empiezan a reconocer que la mujer tiene que gozar de ciertos derechos que le permitan ser libre dentro de una sociedad tan subordinada al hombre, tan patriarcal. Y creo que bueno, es algo que hasta el día de hoy se sigue luchando por esos derechos, y creo que todo aporte que toda mujer puede tener, un aporte individual, reconociendo su propio valor, para así, creo que también cuando nos atrevemos a ser valientes y a demostrar nuestro valor y a no tener miedo, que es algo que básicamente todos los seres humanos tenemos miedo, pero cuando nos atrevemos a enfrentarlos, y sobre todo cuando este movimiento, ¿no?, que apoya eso, poder liberarse de toda situación de opresión social por sobre su condición de ser mujer, y por a veces uno dice, he escuchado a muchos hombres decir, esa mujer está loca, o y creo que y mensajes violentos y situaciones violentas, en ambos sentidos, ¿no? También la mujer a veces, cuando siente que hay una impotencia hacia una situación y ya no puede resistir, por ahí utiliza también la violencia. Hay que reconocerlo, ¿no? Porque lo que buscamos es la igualdad, no sobreponernos hacia el hombre. Pero sí he visto este tipo de situaciones y de ofensa, en primer lugar hacia otro ser humano, independientemente de si sea hombre o mujer. Y creo que también es en el sentido de la mujer, cuando se pone en esa situación, en realidad está buscando alguna manera de manifestar su sufrimiento, su, su, su dolor, su falta de, de reconocimiento, de su propia falta de reconocimiento del valor que tiene. Y creo que en esa situación existe mucha, y creo que es algo por lo que implícitamente está en la sociedad y todavía no se ha erradicado en su totalidad, sobre todo en la cultura latinoamericana en mayor medida, eso de etiquetar a la mujer como puramente emocional y como puramente irracional, y creo que no es así. Creo que hay muchas hay muchos hombres que se denominan feministas, pero no entienden absolutamente nada de lo que significa el movimiento. Creo que también se malinterpreta por una simple falta de internalización personal de lo que significa el movimiento y lo que significa. Sin duda un hombre no va a entender nunca lo que es ser mujer, y porque no ha tenido que atravesar esas luchas, no ha tenido que buscar un lugar dentro de la sociedad, no ha tenido que luchar para un igual salario, para que no
sea violento en contra de los en la calle, desde una violencia verbal hasta inclusive física. Entonces, tratar de que el hombre entienda esa lucha, tal vez hay una... eh, yo, es un movimiento que está ahora en acción, pero es algo que va a durar, digamos que va a llevar muchos años de que se internalice realmente eh, lo que el feminismo trata de lograr, y a la vez eh, en el sentido de que eh, es difícil, que entiendo que hay una resistencia también a comprender sobre lo que se trata de lograr. Hay una resistencia en muchos ámbitos, porque inclusive lo que las mujeres consumen está dirigido por hombres, ¿no? Desde las revistas que consumen hasta eh, ¿no? Desde las revistas que a veces uno lee como la Cosmopolitano, la Elle, o Latino, todo ese tipo de revistas que tienen un mensaje de generemos lo que el hombre actuemos como el hombre le gusta, o hagamos lo que el hombre le gusta, o seamos como el hombre le gusta. Y básicamente es una revista que está dirigida a mujeres, pero mm, ejecutada por hombres. Entonces, me parece que desde, desde los medios de comunicación, desde muchos otros ámbitos también, como, como las redes sociales, por ejemplo, de que muchas mujeres exponen su cuerpo para gustar al hombre, para y, y sin duda, eh, o sea, hay una es como si tal vez ellas entienden que esa es su herramienta de lucha, y esa es una forma de participar dentro de lo que de lo que ellas entienden como que es eh, no valedero, sino una herramienta de una inclusión social personal, y de sentirse eh, de que su imagen, de sentirse, digamos, apreciada por una imagen física. Pero a la vez, a mi entender, es como si no está pensando por ella misma, sino es como que está tratando de gustar a gustar a hombres, o a mujeres, no sé, pero es, digamos, no quiero generalizar, pero a veces se entiende como que los hombres son más tendientes a tener un aprecio hacia eso, y eso es lo que más abunda en las redes sociales, y es como decir, eh, no me siento personalmente identificada con, con ese tipo de actitud, eh, porque es entiendo que es una situación un poco más de esto, lo que expreso, ¿no? De emocionalidad, de no tener un criterio personal, y estar relegada a lo de afuera, ¿no? Es como, bueno, si gustan de afuera de mí, entonces estoy bien. Y llega un momento en la vida de que lo de afuera, o la imagen que tengamos externa de nosotros mismos, no nos va a ayudar,
para continuar una lucha o para lograr nuestros objetivos personales, que en realidad es eso lo que las mujeres hoy en día más necesitan, ¿no? Porque todo este movimiento que se escucha de tantas campanas, de tantas de hombres y mujeres que tienen diferentes formas de pensar acerca del movimiento, es como decir, bueno, hay tanta información y tanta información contraria desde todos los ámbitos sociales, políticos, de prensa, etcétera, que es difícil encontrar, digamos, un decir, bueno, de acuerdo, entonces entendemos que es esto y percibamos esto. Sin duda, los movimientos internacionales como la ONU, la Organización de las Mujeres, la CIDO y demás órganos que refuerzan políticas estatales y, y, y obligan a los estados a, eh, a tomar medidas y actuar sobre la no discriminación, sobre la igualdad, los derechos de la mujer y sobre, digamos, una equidad sustantiva y una igualdad sustantiva, o sea, una igualdad real, no solamente legal. Es decir, hay muchos países que, si bien reconocen en sus leyes que tiene que existir la igualdad, en la realidad esa igualdad no está ejercida de una forma de una forma correcta para que sea una norma correctiva y que se reconozca el derecho, básicamente. Entonces, quiero hablar, para terminar, de algo de lo que escribí. Entonces, esto es algo que escribí hace unos días y hace unas semanas. Y entonces surge mi pregunta: ¿realmente existe diferencia entre el hombre y la mujer? Desde lo fisiológico, lo divino, lo intelectual, sí. Pero ¿acaso esa diferencia no se manifiesta dentro de todos los seres humanos, independiente de su raza, género y fisiología? ¿Es entonces esta igualdad, estamos de acuerdo en esto, una construcción social, cultural, política desde tiempos de origen del hombre? Y citando la Biblia, es un estudio un poco más introductivo dentro del ámbito espiritual, pero como el pecado original demuestra que fue la mujer quien ha manifestado la desobediencia, la debilidad, la manipulación, el engaño, entonces ¿es acaso esa fuente de origen la lucha por la que toda mujer debe atravesar para que su propia valía personal en la llegada de Dios como fuente es el camino de providencia, digamos? Entonces, es por este gran error que el hombre se ha valido a través de todos los tiempos en subordinar a la mujer, a culparla, a rebajar su nivel personal y a invalidarla. Entonces es como esta pregunta que me hago y decir, bueno, si hemos utilizado desde si es una construcción social y política desde tiempos de origen, desde las organizaciones sociales eh, originarias. Entonces hay que encontrar una forma de revertir todos estos desvalores, podría llamarlo así, o todo este tipo de, eh, de decir, bueno, cuando una mujer es valedera, no. Es decir, cuando una mujer logra su valor consciente, cuando deja a un lado la desobediencia, la debilidad, la manipulación, el engaño, y ahí empieza el camino de la providencia. Entonces es como una pregunta
que me hago y dejo abierta para que cualquier persona pueda opinar sobre esto. Cualquier opinión es válida. Y porque sin duda el movimiento feminista partió de una construcción social y lo va a seguir siendo hasta que realmente se logre el reconocimiento de los derechos de la mujer en todos los ámbitos de la vida, y que creo que eso sería el ideal de sociedad, y realmente se podría alcanzar se podría lograr, digamos, el tener una paz, y sería un logro de la humanidad en un sentido, en ese sentido, ¿no? Entonces, creo que, bueno, ese es mi aporte y gracias.